Antes de empezar con este video, quiero mandar un saludo muy grande a Sari González. Gracias por ver y compartir mis videos. También quiero saludar a todas las personas que les guste el fenómeno paranormal. Si tienen alguna historia que contar, no duden de enviármela a los correos que ves en pantalla, o también con un mensaje directo a mi Facebook. Sin más que decir, comencemos. Nunca he tenido duda de que eso, a lo que llaman paranormal, existe realmente. Son cosas tan reales que uno llega a pensar que la verdadera fantasía es lo que se vive del diario. A veces me da la sensación de que vivimos en una especie de sueño, que cuando vemos fantasmas o aparecidos, nahuales y vampiros, allí es el momento en donde nos acuden para despertarnos. Aunque me sé esta historia de pies a cabeza, no me pasó a mí, sino a mi hermana Leticia. Las dos nacimos en un pueblo muy alejado que se formó en medio de las montañas. Lo oculto de la comunidad nos ayudaba a tener intimidad y a gobernarnos con nuestras propias leyes. Atendíamos las necesidades sin ocupar de otros. Pero la desventaja es que también pasaban cosas tan terribles que dejaban marcas en la vida. Yo me acuerdo mucho que un día estábamos jugando a las muñecas con mi hermana Leticia. Era un par de muñecas que nos había hecho mi mamá con pedazos de tela. El cabello era con un pedazo de carbón. Mi hermana y yo éramos las más felices del mundo. En ese momento yo tenía 6 años y ella 4. Mientras jugábamos fuera de la casa entre la tierra y el pasto, escuchamos un griterío que venía de la casa de uno de los vecinos. Estaban gritando en una lengua indígena que yo no reconocía en mi casa. Aunque mis papás también hablaban el náhuatl, ellos prefirieron que nosotros nos criáramos hablando específicamente el español. El caso es que a los pocos minutos el señor de la casa del vecino venía agarrándose un brazo. Aquel líquido rojo le salía con un chorro de agua con la llave abierta. Aquel hombre se fue gritando de dolor y el vecino corrió detrás de él con un machete en la mano. Le gritaba algo que, como mencioné antes, no lograba entender, pero cuando le pregunté a mi mamá, ella me contó que esas palabras eran para maldecir la vida de aquel hombre. El señor del brazo rajado se llamaba Remigio Barreras. En ese entonces era un donadie que le gustaba meterse en la cama de las mujeres casadas. Por esa razón se había hecho de muchos enemigos y, como dije, el pueblo se regía por sus propias leyes. Por eso estaba la ley de ojo por ojo, diente por diente. Muchos querían acabarlo a balazos, machetazos o pedradas. Pero recuerdo que Remigio siempre encontraba la manera de zafarse, siempre de la situación. Llegó un momento en donde ya nadie lo soportaba en el pueblo. Lo corrieron bajo la advertencia de que si regresaba, lo iban a colgar de un árbol hasta que se pusiera morado. Él aceptó y se fue solamente con un costal de ropa. No supimos nada de él hasta que regresó 11 años después. Para ese entonces yo tenía 17 años y mi hermana Leticia acababa de cumplir los 15. Mis padres eran personas muy pobres
y que nos mandaban de diario al cerro para juntar montones de leña. Mi papá luego los iba a vender casa por casa. También criaba algunas borregas para después vender la lana o para consumo de la gente. Mi hermana y yo andábamos justamente en el monte cuando vimos pasar una camioneta a toda velocidad rumbo al pueblo. En este lugar no entra ni sale nadie sin que nadie lo sepa. Se puede decir que todos nos conocíamos entre sí. Nadie en la comunidad tenía el suficiente dinero como para darse un lujo de esos. La mayoría de la gente andaba en pie o a caballo. Esa camioneta debía de ser de un hombre muy adinerado, y era cierto. Leti y yo cargábamos la leña a nuestra espalda y caminábamos rumbo a casa. Ya todos estaban en medio de la plaza para recibir al extraño. Pero resultó que no era un extraño realmente. Era el mismísimo Remigio Barreras. Ese que hace 11 años atrás se había ido del pueblo con la cola entre las patas. Ya se veía bastante grande y tendría más o menos unos 78 años de edad. Su cara estaba llena de manchas blancas como si se le estuviera cayendo la piel. Casi no tenía cabello y llevaba un bastón a andar. Remigio habló con los comisarios para dejarle volver, a cambio de sanar los daños que cometió antes de irse. Además de que había hecho una gran fortuna en otras tierras y prometió llevarle una gran tienda para surtir al pueblo. Cuando los maridos, humillados por las mujeres que se metían con Remigio, vieron que la recompensa era un fajón de billetes, los hombres se hicieron los locos y se ponían a beber juntos en las pocas cantinas del pueblo. Nadie preguntaba de dónde había sacado tanto dinero. Algunos rumoraban que era de puro trabajo en los Estados Unidos. Otros de que a lo mejor encontró oro en una cueva, y otros que quizás estaba metido en el narcotráfico. Ninguno se atrevió a preguntar por qué. Lo que importaba era lo que Remigio estaba haciendo por el pueblo. Cierta tarde el anciano llegó a la casa de mis padres. Ellos se sintieron muy apenados porque la casa era de adobo y con un techo de lámina. Era una casa muy humilde comparada con la de Remigio, que era de cemento, la cual tenía un techo de tejas bien acomodadas. Cuando él llegó dijo: "Buenas tardes, no quiero incomodar". Mis papás le dijeron que no les incomodaba y que pasara lo barrido. Sin perder tiempo, anunció que su visita era para pedir la mano de su hija la menor, es decir, de mi hermana Leticia. Mi hermana era una muchacha muy bonita, yo diría que la más bonita del pueblo. Mi papá es indígena de sangre pura, como decimos, pero mi mamá venía de un pueblo el cual la gente tenía más mezclas. El caso que mi hermana tenía la piel tostada como si se hubiese bronceado, los ojos verdes, el cabello oscuro, delgada y alta. Diría que había recibido la mejor parte de la herencia. Mis papás no la prometieron a ninguno de los muchachos que habían ido a pedir la mano de Leticia, porque tenían la esperanza de que escogiera un mejor marido. Todas esas creencias que se decían eran simples tonterías. Ellos esperaban meterla y Remigio cayó como anillo al dedo. Así son las cosas en varios de los pueblos alejados de la civilización. La costumbre de vender a las hijas por ganado, terrenos o dinero
Es algo de lo que se puede ver día con día. Y aunque mi hermana tenía 15 años, había chamacas que vendían desde los 7 o 10 años de edad. Mis papás acordaron de que siempre y cuando les diera un terreno o dinero en efectivo y los productos que necesitaran de la tienda, esta sería completamente un acuerdo. Don Remigio aceptó y así pactaron el matrimonio. Mis padres hablaron con Leticia y le dijeron que tenía mucha suerte, su vida estaba arreglada, no solamente porque don Remigio podría heredarle su fortuna, sino que no iba a tardar en suceder. A esa edad los hombres pierden la habilidad y las ganas. Entonces, más que una esposa, mi hermana sería una especie de enfermera para cuidar al anciano que apenas si podría caminar por cuenta propia. Leticia aceptó con gusto. A mí me llegó a sorprender todo lo que el dinero puede lograr. Realmente el dinero es el demonio más grande que puede existir. La boda se celebró según las costumbres que están ligadas a la Iglesia Católica. A nuestro pueblo subía un padre cada mes para hacer celebrar una misa y luego se marchaba. Pero en esa ocasión Remigio lo mandó a traer para que les diera la bendición. Esa misma noche mi hermana se fue a su nueva casa con su esposo. Mis papás estaban muy contentos y Leticia fue la envidia de todas las muchachas. Algunas hasta la amenazaron diciendo que si se descuidaba le iban a bajar al marido. Yo iba a visitarla a cada vez que podía y tenía tiempo. De esta manera Leticia se confesaba conmigo. Me dijo que Remigio sí había consumido el matrimonio. De hecho, el viejo tenía energías para hacerlo cada noche. Al principio, mi hermana cumplía con sus deberes de esposa, pero con el paso de los meses comenzó a cambiar. Yo la veía muy delgada, ojerosa y pálida. En cambio, a Remigio parecía más joven y hasta le había crecido más el cabello. Y aquellas manchas blancas también se le iban desapareciendo. ¿No te sientes rara?, le pregunté a mi hermana. No, estoy bien. Remigio es muy buena persona. No me maltrata y siempre me consiente en todo lo que le pido. Lo único que debo hacer para mantenerlo contento, tú ya sabes. A veces me siento muy cansada. Algo que nos extrañó mucho era que mi hermana no quedaba embarazada y el Remigio tampoco buscaba descendencia. Creo que eso fue lo mejor, porque mi hermana murió un año y medio después de haberse casado. 6 meses antes de que Remigio la mandó con muchos doctores, pero ninguno pudo hacer nada por ella. Su salud se había derrumbado por completo. Mis papás sufrieron mucho al principio por la pérdida de su hija, pero con el tiempo se resignaron. Lo que sí nos dio mucho coraje, y en esta me incluyo, fue que Remigio buscara una nueva esposa. Además, habían pasado unos meses de Leticia. Sobra decir que tuvo más de una señora que quisieron ser la esposa de Remigio, pero él siempre la rechazaba. Quería una muchacha que apenas estuviera entrando en sus años de adolescencia, y para su buena fortuna también la encontró. Ofreció lo mismo que a mis padres. Remigio logró comprar una niña de 11 años, llamada Berenice. A los 3 meses de arreglar el matrimonio, se casaron y vivieron juntos 5 años, antes de que Berenice también cayera en cama de enfermedad.
Para entonces, los rumores comenzaron a correr en el pueblo, que por envidia las mujeres envenenaban a las esposas de Remigio o algo por el estilo. Lo que casi nadie, o más bien no querían ver, era que el viejo se veía cada vez más fortalecido, hasta llegó a un punto en que caminaba derecho y sin ayuda del bastón. El último año en el cual estuvo con Berenice, ya hasta montaba a caballo y dejó de usar la camioneta en la cual había llegado. Después volvió a buscar otra esposa y supe que se casó con otra chica de 14 años, Remigio Barreras, según sé, y que sigue siendo el dueño del pueblo. Tiene almacenes y tiene que prácticamente dar sustento al sitio. Antes de que fuera la boda de la última jovencita, tuvimos que cambiarnos a la ciudad porque a mi padre le dio un mal en los pulmones. Estuvimos viviendo en la ciudad para que pudiera mejorarse con los médicos. Al fin de cuentas, el dinero que les había dado Remigio por mi hermana les alcanzó para vivir el resto de sus vidas, ¿no? Hoy en día mis padres fallecieron y todavía queda un poco de ese dinero. Yo preferí no agarrarlo y ganarme mi propio sustento. Hace unos años me junté con una pareja, una muchacha de un pueblo cercano a mí. Cuando la conocí estuvimos hablando un poco de nuestras infancias y yo le platiqué que tuve una hermana que murió joven y reviví el recuerdo de mi querida hermana menor, Leticia. Le conté lo del trato con Remigio y lo de la boda con la enfermedad y todo. Entonces mi pareja se quedó helada y empezó a repetir: el vampiro, es el vampiro, tu hermana se casó con él. De ahí comenzó a contarme que en su pueblo muchos le tenían miedo. Remigio había aparecido un buen día en su pueblo con una maleta llena de dinero y dijo que se quedaría con ellos una temporada y a cambio les ofrecía una buena paga por sus servicios. En total se casó con 5 muchachas y todas pasaron al otro mundo por causas desconocidas. La gente del pueblo comenzó a enojarse y a acosarlo de brujo. Una de las chamanas de la comunidad le dijo que Remigio había pactado con el demonio para ser un hombre poderoso y adinerado, pero a cambio su vida se iba consumiendo rápidamente. Y fue el mismo demonio, la forma de un brujo, que le aconsejó a Remigio que prolongara su vida, y esto era alimentándose de las muchachas jóvenes. Remigio llegaba a los pueblos a casarse con las muchachas y luego se cambiaba a uno diferente. Por esa razón es que le apodaban el vampiro, porque aunque no se alimentaba necesariamente de sangre, como en las películas, sí consumía la vida y energía de las mujeres. Me dio mucho sentimiento enterarme de algo así. Me hubiera gustado haber salvado a mi hermana de ese horrible destino. Pero es muy difícil que una mujer se salve de esta suerte en las comunidades lejanas. Son leyes que nadie se atreve a romper. Hasta la fecha he sabido por parientes y conocidos que Remigio sigue vivo. Está en el pueblo y ellos prefieren callar, porque viven bien y están contentos con la vida que les da, aunque a cambio deban sacrificar a sus hijas, primas, hermanas o nietas. Esta fue la historia de mi hermana Leticia, aunque de alguna manera siento que es una historia que ocurre en México y en otras partes del mundo. Se casan con hombres que les roban la vida
de alguna u otra manera, aunque en este caso mi hermana tuvo la mala suerte de casarse con un hombre y auténtico vampiro.